Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Advertencia. Este programa expresa opiniones de la neurodivergencia, por lo que no es apto para personas sin criterio. Hola, somos de Afectomanía. Esta es la locución, las voces que escuchamos, nuestra cuarta temporada, capítulo 1. Felices por volver. Y estoy con Karina y yo me llamo Nicolás y queremos exponer conceptos, cómo compartir y sentirse seguro y tranquilo al hablar de nuestros síntomas o el momento en que uno se encuentra con uno mismo dentro de un síntoma psicótico. Entonces, bueno, ahora vamos a partir. Ya, dale. Empieza. Ya, pucha, Lo que lo estábamos hablando que fuera. más nos llevó a hablar de esto es la música. Por ejemplo, el rap, que es improvisación, que también es escritura dentro de la poesía y el sentimiento que uno tiene al reencontrarse con cada párrafo y cada palabra que pone uno en el papel y te hace ver sus sentimientos y sus expresiones de manera libre. Entonces, eso es como el foco principal. Por ejemplo, que a mí me pasó cuando escuché, no sé si lo conocí, Karina, Hijos de las Hojas. Ya, sí. Sí, estaba en el sur y en Cochamó. Y me puse a escuchar ese tipo de música y empecé a reflexionar conmigo mismo. Y como dentro de esa base me empecé a relajar y a encontrar partes de mí que no conocía. Yo encuentro que, o sea, yo te propuse lo del rap porque yo creo que igual, no solo cómo está hecha la música, sino que las letras como que son muy vomitivas igual, ¿cachai? Es como tirar demasiado que decir en 4 minutos de canción, ¿cachai? Y siempre está como perfectamente combinado con pistas que igual te introducen como un estado de introspección, ¿cachai? Vale. Como para analizar lo que se está diciendo. Y yo creo que igual ahí ya depende como de qué tipo de letra uno escucha, pero lo que hablábamos delante, como es muy fácil igual como sentirse representado con alguna, ¿cachai? Sobre todo cuando no hay manera en las que sabemos cómo expresar lo que a uno le está pasando. Chulo. No sé, como... Por ejemplo, yo escucho caleta... Bueno, yo Vale. toda la vida he escuchado rap. Ajá. Toda la vida he escuchado rap. Oh. Sí, porque yo tengo una hermana mayor. Entonces, yo cuando era muy chica, en mi casa se escuchaba, mi hermana escuchaba rap. Pero así como, no sé, movimiento original. No, es más como de la época de Bugaceta, Lincoln movimiento original. Y aparte que son cabros que igual como de realidad es más cercana a uno, pues, ¿cachai? Y no sé, pues por eso yo también desde, no sé, yo teníamos 5 años y ya me sabía todas esas canciones, ¿cachai? Y ahí me quedó el gusto. Como que te hizo reconocerte a ti misma igual. Es que a mí me llamaba la atención como, primero las cosas de las que hablaban, ¿cachai? Después también a medida que yo fui como creciendo y politizándome, como que igual el rap tenía, como que salió harto el rap conciencia, portavoz, sus versos, ¿cachai? Sí, ya lo Entonces, claro, como que eso fue un complemento, pero también creo, y lo he pensado harto últimamente, que yo, porque a mí me gusta mucho el movimiento original. Vale. Igual las letras han cambiado caleta, ¿cachai? Porque ellos han cambiado caleta, como que se nota mucho que ellos han tenido como un... ¿te imaginas y llegan a escuchar este programa? Ahí va el saludo. Entonces, como que yo noto ese cambio, ¿cachai? Como a medida, ya son como 20 años del grupo, entonces igual como que se nota que se metieron como en un rollo muy espiritual igual. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, como encuentro muy cuático como esas letras medias espirituales como para enfrentar las cosas que a ellos les pesan igual, porque se nota en las letras que hay muchas cosas que les pesan, ¿cachai? Como hay muchas veces que, más allá de decir, yo igual creo que tiene que ver con una cosa de salud mental, pero no lo dicen como tal, ¿cachai?
Entonces hay muy poca, como que yo siento que hay muy poco rapero, bueno, no solo rapero, sino que en general como que no se Es que en verdad capta como que mucho toda la sobre música eso, igual es como claro. colectiva dentro de las personas que se sienten representadas. Yo, por ejemplo, cuando tuve mucha paranoia, la veía constantemente y sentía que hablaban de mí, que me iba a suceder algo, que me estaban persiguiendo, ese tipo de cosas. Y por ejemplo yo empezaba a repetir una canción, ay, 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 la vida da tantas vueltas, no dejes que te atrape, ay, 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 la vida ¿Y qué da tantas te vueltas. aterrizaba? Sí, yo me aterrizaba así, pero brígido y me sentía placentero. Entonces era como, después como yo dije, bueno, como la determinación que tiene el hacerlo constantemente cuando estés en una situación incómoda, es como un mantra. Sí. Y, De hecho, yo tengo una lista de YouTube vale. que son mis mantras, como son canciones muy específicas que yo cuando me siento mal las escucho, porque esas letras son las únicas que me hacen como volver a mi centro de nuevo, ¿cachai? O al menos a un lugar más estable cuando los pensamientos igual te ganan. Porque al menos en mi ¿Hay algún caso, grupo ahí que sea así como el que esté más recalcado en la lista? yo creo que Movimiento Original, Movimiento caleta, Original, sí. sobre todo los últimos discos. Vale. Porque lo que te decía, como que se fueron una bola así muy como de crecimiento, como de autoconocimiento, ¿cachai? Y es justo como yo al menos me siento muy en ese proceso de mi vida. Entonces, escucharlo es como que fuera, si yo tuviera que hacer una película de mi vida, eso sería el soundtrack, ¿cachai? Y porque creo que lo que dicen en las canciones es precisamente lo que estoy sintiendo yo, ¿cachai? Vale. Entonces, yo creo que no toda la música puede llegar a ser así de concisa. Por eso yo defiendo el rap. Sí, no, yo por ejemplo igual escucho actor rock pop y ¿cómo es esto? Hay una canción que hice Un buen bacán. ¿Ya? Y cuando estuve en una depresión aproximadamente como la más fuerte de mi vida, me fui a escuchar ese grupo, ese estilo de música y me recordó ese tema. Como más alegre igual. Y como que interrelacioné a esa persona, a esa canción con un recuerdo de una persona. Entonces igual como que ahí igual floreció un contacto distinto hacia mí, ¿cachai? Porque igual yo escuchaba voces y todo ese tipo de cosas. Entonces igual de repente era difícil el hecho de dialogar con uno mismo, como esa interacción con uno. Claro. En el que no te podéis ver porque estáis tóxico con cosas que son ajenas a tu persona. Entonces igual como escuchar esa canción de El Bol Bacán me recordaba mucho a ese buen momento que pasé, a ese buen pasar que tuve. ¿Y tú crees que tus recuerdos los tenés musicalizados? ¿O la mayoría de ellos? Guay, que yo cuando incursioné más con la música... ¿Por qué sabías hacer música? Chivo. ¿En serio? Sí. Pero ¿qué tipo de música haces? Toco la armónica, ya eso lo blues, soul. ¿Te gusta el blues? Sí. No sabía. Uy, no lo hubiera pensado. Sí, es que esas son las ramas del hip hop. Sí, sí. Sí. ¿Viste? Hay una serie en Netflix que se llama The Get Down. Tiene como 3 temporadas y está muy bien hecha, fue producida así como muy bacán. Y es sobre los inicios del rap en el Bronx. Pero es bacán, como con esto de los 5 elementos y el MC, los grafitis, la Sí, a mí por ejemplo lo que más me golpeó fue lo de los grafitis, porque fue una manera de protestar de los raperos y era el tag, o sea, para el tag, pero era completo, así una banca así. ¿Andaíste viendo tú? Sí, tengo de repente andaba en la micro. Ese es un elemento de... Sí, igual entonces potente porque nació en Estados Unidos y igual fue chocante, o sea, los trenes, los buses, todo rayado, o sea, todo era apropiarse, ¿cachai? Sí. Y habían grandes exponentes que después viajaron por el mundo a seguir
progresando. Entonces de ahí se fueron a Francia, y en Francia los sprays, ¿no es cierto?, le cambiaban la parte de donde sale la pintura con una pitilla, por ejemplo, y el spray salía de otra forma. Entonces empezaron a improvisar cada uno su estilo con el spray. Claro. Entonces ahí como que se revolucionó más y buscaron más formas de explorar la parte única de uno, porque igual para una forma de revolución, o también era como el ego también dentro de todo, así como de poner una cosa así como que rompe el esquema, rompe el molde. Eso, sí, porque al final yo igual creo que es como, claro, como que todos quieren tener como crear su estilo personal, pero todos dentro de la misma idea, pues, ¿cachai? Claro. Y que igual sí fue algo muy rupturista, como, no sé, yo encuentro, tenéis que ver esa serie porque todo lo que estáis diciendo está así muy... Es que, por ejemplo, muy igual plasmado en pues, eso. los problemas psicóticos dentro de los márgenes de la salud y donde uno se atiende dentro de un estado crítico de salud psicótica, es como si fuera un encierro. Entonces como que te quitan tu expresión, te quitan tu libertad y aparte te alejan de lo natural. Entonces igual esos momentos es como que yo lo asocio a la esclavitud, ¿cachai? Como de los morenos, que ellos también fueron súper aislados de la sociedad solamente por un color y a nosotros por un síntoma distinto de cómo nos comportamos. O sea, yo encuentro que para cada persona llega un momento en que se vuelve radical algo en tu vida. Se puede decir que es una enfermedad o se puede decir que es un momento de tu vida con un recuerdo muy afectivo hacia ti, muy enraizado más que afectivo, así como muy culminante. Entonces igual el hecho de poder hacerte ver de alguna manera con el rabo, con el graffiti, es una cosa. Es conectar como, con eso también, po. Sí. Es conectar con eso y yo creo que igual es como... es que estaba esa autora que te estaba contando delante, que Rivera Garza de la película. Rivera Garza. La mexicana. Hablaba de... Es como esto mismo, pero mediante la escritura, ¿cachai? Y ella habla como de un término que es como de desapropiar la escritura. Onda como básicamente todo el tiempo es corregir, ¿cachai? Y si lo pensáis como... Igual lo que estamos hablando es como un poco eso, como... ¿cómo decirlo? Como reconciliarse con esos recuerdos es corregirlos, pero no corregirlos como de tacharlo y hacer algo nuevo, sino que construir algo sobre él, ¿cachai? Y eso es algo que uno nunca va a dejar de hacer, po. Como... Yo creo que esa distancia... que es como lo que hablábamos delante afuera. Como que yo creo que esa distancia y ese como tratamiento que uno hace sobre esos recuerdos todo el tiempo es lo que te hace ver, por ejemplo, lo que decíamos delante, como yo no me había dado cuenta que llevaba 10 años metida así como en la pena, ¿cachai? Si no fuera porque ese recuerdo y a mí me sirvió escribiéndolo. Como yo sobre mi papá he escrito mucho. Y cada cierto tiempo vuelvo a escribir sobre el mismo texto. Entonces vuelvo a ver cosas que ahora no pienso, porque aparte que no es solo como, en mi caso, no es solo como abordar la muerte de mi papá, sino que es como abordar también todo lo que murió con él, porque igual mi familia no volvió a hacer lo mismo después de eso, y también como todos los dilemas que a mí me surgieron, porque claro, mi papá igual no se comportó mal conmigo como papá, ¿cachai? Pero sí no fue tan buena persona como yo pensaba en ese momento. Bueno, es que igual no podéis poner un estereotipo ante una persona. Sí, igual, yo encuentro obvio. que lo espontáneo y la cualidad de cada persona que conocí... Pero es que eso es... concepto enfático en la empatía. Yo, por ejemplo, Sí, recuperé claro. hace 2 años la empatía. Yo antes no sentía esa empatía o esa comprensión con las personas. ¿Y cuándo te diste cuenta que no sentí empatía? No, porque me desligué de todo. O sea,
llevo 10 años con mis síntomas y me alejé de Sí, todo. pero, O sea, ¿qué te hacía pensar a ti que no podías sentir empatía? no, porque mi vivencia pasa. Yo ¿Ya? llené mi vida de pena por 2 años. ¿Mm? Entonces igual no podía expresarme. No sabía cómo hablar de que yo tenía un concepto, tenía esquizofrenia ante las personas que están cerca mío, como mis familiares o nadie, o sea, que solo en realidad. ¿Cachai? Cuando me dio la esquizofrenia, mis amigos desaparecieron, mi familia dejó de hablarme, entonces igual como que me alejé de todo, Te aislaste, ¿cachai? claro. Por mucho tiempo. Pero fue porque el ambiente no era seguro, porque no quisieron culturizarse del tema, y aparte igual como que mi familia, o sea, ellos no son mi familia, son los familiares de la esposa de mi papá. Yo a ellos los quería mucho, y en verdad la psicosis como que se abordó mucho de eso que sentía con ellos, como que atacó cada una de las cosas más importantes para mí y me puso vulnerable ante mí mismo, ¿cachai? Entonces igual como que de ahí partió un silencio de 2 años, y de ahí, por ejemplo, que también para eso queremos hacer este episodio de las voces que escuchamos, porque es difícil comentar tus sentimientos o tu negación a tu realidad, como ese desapego. Entonces igual, por ejemplo, yo podría hablar del paso ahora y qué refleja de mí en ese momento es ver el vaso vacío, que en verdad nunca me centré en ver que ya no se iba a llenar de las sensaciones que existían antes y que tenía que seguir adelante antes de que se rompiera. Porque si llega ese momento en que se rompe y hay un quiebre, viene lo difícil y lo que hay personas que tienen que soportar, que es autoflagelarte, que es lo que te hace sentir algo en la vida de repente, aunque estés, Sí. bueno, por la soledad y un montón de cosas que conlleva eso. Yo creo que uno igual tiene que llegar a un punto, y que yo creo que todos en verdad llegamos, como a un punto de autocompasión en el que uno dice como, igual pasé ese tiempo aislado también porque estaba tratando de sobrevivir, ¿cachai? Y yo creo que lo más fuerte y quizás como lo más doloroso es que uno cree que tiene que sobrevivirlo solo. Y porque, por ejemplo, yo como que yo creo que recién el año pasado empecé a hablar sobre que yo tenía como una depresión diagnosticada. ¿Y ahí con qué persona empezaste? No, es que yo el año pasado tuve un intento de suicidio. ¿Vale? Y fue súper brígido igual, como el segundo en mi vida, como consumado. Entonces igual yo creo que lo que fue distinto esta vez fue que tuve el apoyo de mi familia. Como tuve el apoyo de mi mamá y eso igual yo creo que fue como muy determinante en que yo mejorara como abruptamente. Porque tengo como, ¿qué? Yo creo que han pasado como 6 meses recién. Y soy una persona totalmente distinta y siento algo totalmente distinto a lo que sentía en ese momento, porque al menos yo en eso, bueno, yo te decía adelante, yo desde muy chica que he pensado siempre en desaparecer, pero nunca lo dije, nunca. Y porque yo no sabía tampoco que no era normal, yo no sabía tampoco que era algo que había que atender, ¿cachai? Y mi familia tampoco, como que tampoco, nosotros yo creo que fuimos como de las últimas generaciones que como que no hubo mucha información tampoco como sobre salud mental, no se hablaba igual, tanto. yo creo que ¿cachai? igual en por ejemplo, esa fecha ese episodio de tu vida, en la fecha que sucedió, tampoco teníais todo claro. Sí, Como que de repente igual a esa edad uno normaliza todo. ¿Cachai? Que una de las cualidades que para mí ha sido muy gratificante en mi vida, de mi infancia, ¿cachai? Porque apagué harto switch de ver ¿cómo se esto? Cosas dañinas dentro de la vida. No es particularmente mío, porque hay personas que han pasado lo mismo, pero como que no, yo nunca lo agarré y dije, oh, qué
la estoy pasando mal. Claro, reconocértelo. Sí. Sí. Igual, por ejemplo, Ese es el primer paso. Hay personas que de repente me dicen, ¿por qué no lo conversáis? Es que ya no, o sea, eso es cosa del pasado, o sea, voy a manchar momentos que fueron bonitos y que lo he vivido siempre con la misma persona en compañía. Entonces, ¿por qué volver? ¿Por qué a volver para atrás y darte cuenta de tantas cosas que te van a hacer daño? Por ejemplo, yo estoy en contra, o sea, bueno, no en contra, sino que es privado, ¿cachai? Que es único, porque yo lo hice solamente con mi madre, ¿cachai? Entonces, los dos luchamos por la vida. Y no quiero encajar cualidades negativas dentro de ese camino que tuvimos, ya que fue tan difícil, dentro de una como sobrevivencia, por así decirlo, de vivir la vida. Obvio que fue. Entonces, como que yo digo, ¿para qué voy a hablarlo? Por ejemplo, igual yo nunca he hablado de mis primeros episodios psicóticos, ¿cachai? Los psiquiatras nunca han explorado esos lados como más traumantes dentro de una persona y que la ahogan ante su misma postura como persona independiente. Es que también yo creo dos cosas. Una es que yo creo que uno también sabe cuál es el límite. Como yo sé, o puedo al menos como tener una idea de hasta dónde puedo soportar si escarbo en un recuerdo, ¿cachai? Porque al menos a mí me funciona escarbar en los recuerdos y releerlos siempre como lo que te decía antes, como cada cierto tiempo, porque yo sé que voy, o que al menos soy más fuerte que antes, siempre soy más fuerte que antes, ¿cachai? Independiente de que el proceso no sea lineal, yo siempre me siento con más herramientas que antes. Entonces, ¿y eso cómo lo hay representado contigo mismo? Por ejemplo, yo creo que lo más determinante, no, sí, es que estoy buscando un punto en común, pero yo creo que el punto en común y el más determinante ha sido abrirme a recibir ayuda. Yo creo que eso fue, porque ¿qué pasa? Que, claro, yo, la adolescencia, estuve sumida así en un episodio depresivo horrible, que yo te decía que yo creo que recién salí el año pasado de eso, ¿cachai? Imagínate, y eso te ayudó recordando, buscando recuerdos y ese tipo de cosas, así como... No, es que te lo digo porque empecé a darme cuenta que las cosas que yo había pasado no eran, o sea, como... eran válidas, ¿cachai? Era válido que yo me sintiera así. Yo creo que ahí también hay un choque de creencias como de cada uno. En mí personalmente, yo siempre me guardé todo, porque igual a mí tengo esa cuestión como de no querer molestar a los demás, como con mis rollos, ¿cachai? Y siempre ha sido una sensación que pesa mucho, ¿cachai? Entonces, con solo decirte de que yo tengo una amiga que conocí en el colegio, somos amigas como desde los 15 años. ¿Vale? Y ella nunca supieron en todo ese tiempo que estuvimos en el colegio y que éramos compañeras, que nos veíamos todos los días, nunca supieron lo que pasaba en mi casa. Nunca supieron por lo que yo estaba pasando, porque yo nada de eso lo demostré. Yo llegué justo a un colegio nuevo, que fue donde las conocí a ella, y mi papá se había muerto hace 2 meses y yo no le conté a nadie. O sea, ellas se enteraron como... Bueno, en ese tiempo yo tenía un pololo. Y él era el único que sabía, como de mí, de mi vida y su familia, ¿cachai? Que fueron como el soporte muy grande que yo tuve en esa época y les debo mucho de si ven este video. Pero a lo que voy es que yo recién de, no sé, 7 años de ser amigas, ponte tú, yo recién les conté lo que me pasaba. Yo me acuerdo que tengo otra amiga de hace muchos años también, que tuve recién esa conversación como hace 3 años atrás, que me dio también un episodio muy rígido,
Y yo recién ahí le pude decir, ¿sabéis que yo siempre he pensado en morirme? Nunca se lo había comentado. Y ella nunca lo pensó tampoco. Porque como que a mí no se me nota tanto parece. ¿Cachai? Entonces... Es que en verdad eso como que la mayoría de las personas que tienen así como algún síntoma Lo enmascaran. psicótico, como que no se les nota. Y a los que se les nota mucho, pucha, es porque sus problemas son más graves igual, como Claro. de su interrelación consigo mismo Sí, po. y sus pensamientos. Entonces igual es como complicado enganchar ahí con esas personas, pero es bonito igual que tú lo hayas hecho con amistades, parejas. O sea, al final Igual es eso vencer esa vergüenza. como que te pudiste dar a reconocer con gente que tú tenías mucho afecto. El tiempo hace que eso sea hermoso, ¿cachai? Y por ejemplo yo de repente también me decía que no te cole el silencio, ¿cachai? Porque te deja espacios de tu día como en un borrón. Y por ejemplo yo cuando, volviendo a la música, yo perdí 2 años de mi memoria por el shock del brote No psicótico te que tuve. acordás de nada. No me acuerdo de nada. De mis 20, de mis 20 a los 22 se me borró todo. Entonces igual perdí muchos bonitos momentos, pero también me di cuenta con el tiempo de que no estaban valorizados o validados por esas personas que estuvieron en esos años conmigo, porque después no me acompañaron nunca más. Claro. Entonces igual como yo la entrega que tenía en ese momento era amor, o sea, amor propio y se transmitía. Entonces igual, por ejemplo, ahora yo hace como un mes estuve en el Horbit por 5 meses y como que hablábamos de estas cosas, ¿cachai? Y de repente encajaba muy bien con personas y se empezaron a hacer afectos muy grandes dentro de ese tiempo, como que era es bonito decirlo así, es una dependencia emocional, como en esa transición de estar ahí adentro. Y como estuve más tiempo, también ayuda o sea, compartir y sentimos satisfacción al compartir los problemas que teníamos en ese lugar que es difícil vivirlo, porque te bloquea mucho el hecho de que no haya un espacio seguro para hablar, que sea tan ¿no es cierto?, quitado de la libertad. Entonces igual eso fue como que te encontraste con alguien que te da la libertad de hablar. Entonces igual eso es lo mejor. Y aparte yo creo que no es cualquier conversación también, porque es una conversación que, o sea, tú partí ese espacio desde la vulnerabilidad, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo mismo que pasa en Afectomanía. Es como, yo por eso también el primer día que llegué, como a mí ya me hizo entrar en confianza el hecho de que todos hablan sin tapujo de lo que les pasa, sabiendo Sí. de que es un espacio en el que no se les va a tratar o se les va a decir algo al respecto por eso. O claro, como que en verdad estamos todos como con la vulnerabilidad así a flor de piel, ¿cachai? Y eso es como, creo yo, el pegamento, ¿cachai? Vale. De que personas tan random, como todos nosotros, porque yo también, y a mí igual me sirvió harto como conocerlos, porque, o sea, aparte de como sentir de que no soy la única que batalla con su cabeza, también me hizo ver de que hay personas que tienen luchas mucho más brígidas, ¿cachai? Como por ejemplo tener esquizofrenia. Porque yo igual, bueno, mi mamá... O sea, disculpa, pero como poner un grado, yo encuentro que está igual, como que... No, o sea, no, yo si para no mí podemos así poner es un grado. como que no, o sea, al revés, es Pero hay sentirte una- con el espacio, o sea, cuando, por ejemplo, yo cuando llegué, para contarte como yo, estuve como 3 meses sin hablar, y cuando hablaba súper poco, como de cosas que me llamaban la atención, pero como del enfoque en el que lo planteaba esa persona. Porque ella que está como fuera de foco, así como que... Pero, como fuera de foco. Pero para mí, como, Ya. ¿cachai? Pero me llamaba mucho la atención y el hecho de que también había una empatía porque yo había vivido algo similar.
porque yo nunca había hablado con nadie de mis problemas. Entonces tuve como un tiempo como de 3 meses más o menos, en que iba y me sentaba en el sillón, cerraba los ojos, escuchaba, y si veía algo que me llamaba la atención, lo compartía. Una cosa que quebró fue que son muy cultos, ¿cachai? Leen mucho, tienen una forma de expresarse en la que yo no encajo. Yo no he tenido esa motivación o esa pasión que ellos tienen por leer un libro, ¿cachai? Entonces como que me sentía inculto. Entonces como que me daba miedo de repente expresarme porque no tenía todo el diálogo o la manera de poder plantear un foco que fuera chocante para mí y decirlo con naturalidad. Claro. ¿Cachai? Entonces igual por ejemplo hay una persona que me apañó mucho a como reencontrarme de repente en lo que decía yo o lo que estaba hablando las otras personas, que se llama Carlos, que como que yo decía, como que él interioriza todas las opiniones y da un foco en el que te encontrás como en ese punto común, y es muy cuático que una persona haga una cosa así, pues, con tanta diversidad de opiniones. Entonces ahí como que ahí me rompió, y también te acordé que te dije que había perdido la empatía. Él me hizo recuperar la empatía. Sí. ¿Con ese ejercicio? No. ¿O en general? Después con el tiempo como que lo fui considerando cada vez más. Después como que pasó a ser una persona importante dentro de algo natural que se dio por estar en ese espacio seguro y ver que él sufre igual por de repente vivir ciertas etapas. Entonces igual como dije, wow, o sea, qué cuático, porque está tan fuera de tu vida, pero lo sufrí tal cual como si fuera mi parte. Claro. Yo cuando llegué no estaba el Carlos, estaba como en su licencia. La licencia loca. Entonces, claro, yo escuchaba mucho sobre él, pero no tenía una cara para familiarizar toda esa... pero a mí igual me llamó mucho la atención eso, como que yo me acuerdo de las primeras reuniones como que era mucho como una conversación de, no sé, la contingencia, o esto que decís tú, como conversaciones muy, muy cultas. Y yo en ese momento, porque yo igual sí creo como me gusta conversar y todo, pero en ese momento yo estaba muy para adentro porque estaba justo como en un periodo así muy haciendo una bolita. Entonces, claro, yo lo que te decía antes, pues me dedicaba a escuchar igual. Y en una de esas reuniones yo me acuerdo que hablaron sobre la desesperación que sentían cuando escuchaban voces. ¿Vale? Y a mí eso era cuando me interpelaste, que eso a mí me dijo como wow, porque igual yo no podría decir que, bueno, quizás alguna vez tuve que haber sentido un grado de desesperación, ¿cachai? Como por las cosas que estaba sintiendo, pero en mí como que siempre predominó, en mi época de crisis siempre predominó como la desesperanza, antes que cualquier otro sentimiento. Vale. La tristeza, la desesperanza, lo que les decía delante, como yo no veía un futuro, ¿cachai? Como que mi piloto automático era sobrevivir el día a día. Y bañarse era el máximo logro que podía tener el día, y con eso yo ya... Y llegó un punto en que una amiga a mí me dijo como que la vida no podía ser solo eso, ¿cachai? Que la vida no era solo eso. Y ahí eso fue como un charchazo. Como que dije, igual, y aparte, bueno, la vida nunca paró, ¿cachai? Entonces yo igual seguía haciendo cosas, tuve que trabajar siempre igual, entonces en verdad era un piloto automático muy cuático. Y ese estado yo no lo reconocí hasta el año pasado. Entonces, y también creo que tuvo mucho que ver el conocer que existían otras personas que tenían otro tipo de padecimiento, incluso lo que estábamos hablando ahora, ¿cachai? Como lo de los recuerdos, como el hecho que a mí me sirva resignificar los recuerdos. Vale.
Porque claro, los dos tenemos como nuestros temas de salud mental, pero a mí me sirve eso y a ti no, po, ¿cachai? No, es que igual Entonces, depende del enfoque. Por ejemplo, yo lo que más me trajo de nuevo a mi aceptación fue mi discriminación. ya, ¿Cachai? Por ejemplo, de repente discriminar ciertos pensamientos, ciertas conductas y ciertos sentimientos. Entonces, igual, por ejemplo, con las personas que empatizaba, sentía a lo mejor hablar siempre ahí y no exponerme. Y eso me hizo también reencontrarme, aparte de ese grupo, me hizo reencontrarme a mí mismo como persona. ¿Cachai? Entonces igual como que de repente yo se veo a las personas como que, ¿cómo discriminar? O sea, como que la mayoría de las personas lo ven como que estoy discriminando por afuera. Pero cuando lo haces contigo mismo, te encontrás dentro de un caos también. sí, ¿Cachai? pues, Yo creo que igual, por totalmente. ejemplo, yo creo que ese sentimiento que tú también pensaste en disculpas si te molesta, pero como de autoflagelarte o como que en algún momento llegó el final, empatizamos en eso también, pues, ¿cachai? Claro. Entonces igual no es, No es muy distinto al final. pucha, no es, ¿cómo se esto? Algo que no te mueva, así como escucharlo, ¿cachai? Por ejemplo, si yo lo escuchara, que tú me llamaras y yo me decís, pucha, me siento mal, pucha, al final toque, oye, ya, voy para allá, o querés que siga conversando por Sí, po, teléfono. es que eso se nota al tiro como en ese espacio, ¿cachai? Por eso yo también creo que es como tan importante también, no solo como, porque claro, nos podemos ver una vez a la semana, porque nos vemos una, a veces dos, pero claro, yo creo que de nuevo es como lo que te decía en el capítulo anterior, lo de la vulnerabilidad, como yo creo que conectar en el punto en el que en verdad está ahí como mostrándole igual a una persona que, no sé, quizás no conocemos tan profundamente, pero conocí como con lo que lucha, ¿cachai? Como con lo que... Porque igual yo creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo igual siento que como que dejé que eso me definiera, ¿cachai? Demasiado. Escucha, Y en algún momento dejé de estar de acuerdo con eso, ¿cachai? Como dije, yo ya no quiero que esto me siga definiendo, ¿cachai? Porque me estoy perdiendo muchas cosas, incluso de mí misma. Y que ahora estoy descubriendo también, ¿cachai? Por eso también como que creo que es importante ¿y agarrar eso eso. análisis cuándo lo hiciste? Es que lo estaba haciendo... ¿Con alguna herramienta psicológica o social o solamente privado como para ti igual? No, yo creo que es solo privado para mí. Escribiendo también. ¿Sí? Igual la cuestión de la música que hablábamos, todo eso como... Pero me he dado cuenta, esto primera vez que lo digo en vuelta, pero me he dado cuenta que tampoco es como que ahora último esté como sacando nuevas conclusiones de mí, ¿cachai? Sino que siento que ha sido como un proceso como en el que he recogido ¿Vale? como que uní muchos cabos sueltos de mí, de mi historia, de la forma en la que actúo, de las cosas que he hecho, de las cosas que me gustan, como que uní todos esos cabos sueltos. Es como que el otro día... Porque una detective, claro, te recuerdo ahí, sí, la como de mí anécdota, misma. Yo, sí, es que fue como recoger todas las pistas que en algún momento me dejé. Eso sentí yo. Y eso lo pensé la semana pasada recién, como que dije, weón, es como las pistas de Blue. Como que encontré todas las pistas y ahora entiendo todo, ¿cachai? Vale. Y ahora entiendo quién he sido, como quién soy ahora y como teniendo eso tan claro y ahora tengo tanta certeza sobre eso, por eso te digo que creo que es algo que yo creo que ni cagando se puede hacer como de... ¿Se pueden decir ahora? Yo creo que Sí, no se puede hacer como de un mes a otro. Por eso yo te digo que creo que es algo que siempre he hecho, pero no me di cuenta que lo hacía. Entonces ahora como que
tuve la, por decirlo, como la lucidez suficiente de decir como, hoy en verdad, quizás por esto, o quizás hacía esto por esto, ¿cachai? Pero ahora ya no es como por una necesidad de sobrevivencia, que yo creo que, porque yo me acuerdo una vez que le dije a una amiga así como llorando, le dije que yo igual estaba cansada de sentir que tenía que sobrevivir nomás, ¿cachai? Y era muy difícil salir de ese estado porque aunque yo quisiera no podía, po. Y ahora puedo, y yo creo que tiene mucho que ver con que ahora tengo un tratamiento farmacológico que a mí sí me ayuda, ¿Vale? y porque también me veo visible. Pucha, creo que igual eso es bonito. Yo no escribo mucho, pero es bonito porque te diste a florecer dentro de tu Sí. privacidad con una tinta y un ojo. Entonces igual es Y la como porota, que... Y la mirando. porota, claro. La porota mira. Sí. Chido, entonces igual es tu espacio, es tu liberación, es tu Sí, encuentro. Y por ejemplo, yo encontré mi espacio después de años de estar en una depresión, mochileando. Como no podía hablarlo con mi familia, los problemas que tenía, y ellos tampoco accedían a eso, me fui a mochilear y cuando encontraba a alguien en la carretera le decía, oh, tengo esquizofrenia. Y decía, ah, no se te da, y como que calzábamos y compartíamos de la forma más natural que podía haber sido, pero con gente que no me conocía. Por ejemplo, porque las otras personas como que eran, disculpen, pero eran como poco ocultas dentro de mis síntomas, que veían todo negativo. ¿Cachai? Pensaban que iba a mandar a mi hermano, que iba a quemar la casa. ¿Cachai? Porque en las noticias, si tú veías algo de una persona que tiene algún problema Y que está psicótico, estigmatizado. algo negativo, es violento. Y también a ti como persona que estás estigmatizada, tú sí, pucha, ¿cómo salgo yo de eso y logro tener algo en mi vida? ¿Cachai? Porque están todos los focos dentro de lo negativo, dentro de los psicópatas, dentro de la paranoia, dentro de la agresividad, dentro del desorden cognitivo, dentro de una pérdida de sentimientos muy grande. Entonces yo como que me relajé recuperando un momento muy bonito de mi vida que fueron los 2 años que yo perdí, que yo mochileaba mucho. Entonces lo recuperé y empecé a explorarme con personas. Por ejemplo, cuando fue el eclipse en Serena, fue con Cantaste el amigos. himno. No, ¡Ah! no pasa. No, menos mal que nadie lo conté. En esa época andaba ahí en La Serena. Chico andaba en la Serena, andaba con dos amigos. Y entonces ahí como que me di a soltar y ellos me decían, no, sí, que podría dar charlas de repente. Y yo como que recién explorándome y aceptándome, porque yo había dejado los medicamentos por un tiempo, explorándome y conociéndome, me di cuenta de que ese desafío que me lo dijo como un comentario hizo que me diera algo que cuestionarme constantemente. ¿Cachai? ¿Y qué pensáis tú cuando la gente te dice eso? Porque yo también me acuerdo que te lo dije y yo creo que igual es como algo que tenéis mucha como pasta para la cuestión, ¿cachai? No, en serio. Entonces me imagino que te lo han dicho harto, como si ya te lo dijeron hace muchos años ya, me imagino que no es primera vez que lo escucháis, entonces, ¿por qué todavía no lo estáis haciendo? Ah, como, ¿qué sentís tú cuando te...? Es que hubo una lucha dentro de mí, de un caos, que yo busqué por cierta coincidencia de la vida, casualidades o momentos en el que yo no pude darme una satisfacción, Ujú. pero sí cerraba momentos de mi vida que eran muy llevaderos a mí y como que yo quería seguir con lo que me había empapado de esos momentos de vida. Aquí es como que recordé ciertas cosas y yo dije, ya, con esto me voy a lanzar. Entonces igual, pues dentro de eso estaba mi psicosis. ¿Cachai? Como que después mi psicosis se puso en ese contexto.
Y de ahí es una muy larga historia. Yo creo que no es para este momento y Ah, no lo he conversado con nadie tampoco. No es para este capítulo. Claro, no es para este capítulo. Pero. Va a ser el final de temporada. Claro. Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía.